Buenas tardes, mi nombre es Daniel López y este es el segundo parcial de la materia de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos. El primer tema sería acerca del aborto. En la sentencia C-355 de 2006, varios ciudadanos, mediante la acción de inconstitucionalidad, demandan los artículos que sancionan la conducta del aborto que se encuentra en el Código Penal. De las demandas, los puntos más relevantes que se tocaron fueron, al menos a mi parecer, los siguientes. El primero de todos, y tal vez el más importante, es acerca de las consecuencias del derecho al libre desarrollo de la personalidad y de la autonomía, que consiste en que todos los asuntos que solo a la persona los atañen solamente pueden ser decididos por ella. Esto quiere decir que la decisión de una mujer de interrumpir su embarazo, ya sea no deseado, esta decisión tiene que ver con la integridad de la mujer y es un asunto que solamente le concierne a quien decide sobre su propio cuerpo. La intromisión estatal, que obliga mediante la penalización absoluta del aborto a una mujer, digamos, a soportar la responsabilidad de un embarazo no deseado y algunas veces incluso a poner en riesgo su salud y su vida, desborda las obligaciones que deben soportar los ciudadanos libres, autónomos y dignos de un Estado social de derecho, como lo es el colombiano desde la Constitución de 1991. La obligación de tener un hijo no implica la mera decisión de engendrarlo por el periodo de 9 meses en el vientre de la madre, sino que implica una serie de cargas y responsabilidades económicas, además de las sociales y sociológicas, que afectan la integridad de la mujer y su vida. Por lo tanto, correspondía al juez constitucional realizar, digamos, un test de proporcionalidad adecuado, de reconocer que con el aborto no solamente está en juego, digamos, la potencia o la esperanza de vida, sino la propia vida de la mujer, su salud, su libertad, su dignidad, su derecho y valores que igualmente tienen que ser protegidos. La situación desde la perspectiva constitucional, al menos durante los primeros meses del embarazo, es que en ese solo momento se considera una potencialidad del ser y los derechos constitucionales de la mujer deberían pesar muchísimo más. Una solución que no tenga en cuenta esos elementos representaría una restricción, digamos, desproporcionada de los derechos constitucionales de la mujer. Se tiene también que la norma que penaliza el aborto materializa un estereotipo de la mujer como máquina reproductora, sin tener en cuenta que la mujer puede querer otras cosas para su vida, o que su misma vida puede ser sacrificada por la de un proyecto impuesto por otro. Entonces, esta penalización del aborto implica una violación a la igualdad de las mujeres con menos poder y recursos. Adicionalmente a estos puntos, se viola el derecho a estar libre de discriminación en relación con la situación económica y o al estado civil, cuando la única opción, digamos, entre el aborto, compromete la capacidad de la mujer de poder mantener a sus hijos. Entonces, el principio de dignidad humana es también gravemente vulnerado cuando una mujer es violada, ya sea artificialmente, inseminada o es víctima de también transferencia de óvulo o fecundado no consentida. En esas situaciones, la mujer es, digamos, instrumentalizada, sea para satisfacer los impulsos del violador, los planes del inseminador o los deseos del interesado en la transferencia del óvulo. Una vez que se realiza la ponderación del deber de protección de la vida en gestación y los derechos fundamentales de la mujer embarazada, la Corte finalmente concluyó que la prohibición total del aborto puede resultar inconstitucional y que por lo tanto el artículo 122 del Código Penal es exequible a condición de que se excluyan de su ámbito tres hipótesis, las cuales tienen carácter autónomo e independiente pues para cada situación. La primera sería que cuando la mujer, cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida, para la salud de esta.
La segunda es que cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, o cuando el embarazo sea resultado de una conducta que ya esté debidamente denunciada y que sea constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas o incesto. El siguiente tema es acerca de las parejas del mismo sexo. La sentencia 577-2011, o al menos los aspectos más relevantes, consisten en el reconocimiento explícito de las parejas del mismo sexo con un tipo de familia amparado, esta ya por el ordenamiento jurídico colombiano, y también en, digamos, esa identificación de un déficit de protección jurídica en su contra. La Corte encontró que a las parejas del mismo sexo, al igual que las parejas de sexo diferente, también, digamos, les asiste como esa voluntad de conformar un proyecto de vida común bajo la forma de uniones estables y singulares con la correspondiente asunción de los deberes morales y recíprocos de apoyo mutuo, aparte pues de la existencia y asistencia material y el afecto. Entonces, por esta razón, la Corte concluyó que no existen razones jurídicamente atendibles para sostener que entre los miembros de la pareja homosexual no cabe predicar el efecto, el respeto y la solidaridad que inspiran su proyecto de vida en común. Con vocación de permanencia, o que también esas mismas condiciones personales solamente merecen protección cuando se profesan entre las parejas del mismo sexo, más no cuando se trata de parejas de sexo diferente. Entonces, la Corte estableció que las parejas del mismo sexo son familias y merecen ese reconocimiento constitucional, y si estas familias son titulares de la misma dignidad y requieren de la misma protección legal, no existe, digamos, ninguna justificación para que solamente puedan conformarse por, entre comillas, vínculos naturales, acudiendo a la figura de unión marital de hecho, o entre otros términos para que se excluya de la protección jurídica derivado del contrato matrimonial. Entonces, en suma, la Corte Constitucional ratificó el carácter del núcleo esencial de la sociedad que poseen este tipo de parejas, en tanto que conforman un tipo de familia protegido por el ordenamiento jurídico nacional. Asimismo, también dispuso un plazo razonable para que el Congreso de la República eliminara este déficit de protección que se aquejan por carecer de una vía contractual para formalizar su relación sentimental, y de forma perentoria les ordenó a los jueces y notarios de la República formalizar y solemnizar su vínculo, esa es ya contractual. El siguiente tema es acerca de la despenalización del consumo de la dosis personal, que es de la sentencia 221 del 1994. Los argumentos de la demanda de inconstitucionalidad, entre los más importantes, se pueden considerar, primero, que las normas acusadas violan el artículo 366 de la Constitución, pues si el Estado no puede garantizar la curación del enfermo, tampoco puede privarle de la droga que le proporciona, digamos, ese alivio. Entonces, el Estado no puede sancionar con pena o con medida de seguridad el derecho inalienable de las personas a estar psicofisiológicamente enfermas por cualquier causa, inclusive de drogadicción o de toxicomanía. Añade también que no se puede penar a quienes simplemente consumen este tipo de estupefacientes porque su conducta no perjudica a otra persona que es diferente a ellos mismos. El demandante anota la discriminación que existe frente a los adictos respecto a otros enfermos incurables, afirmando que si el Estado permite que el padecimiento de otros enfermos incurables sea, digamos, mitigado con drogas que producen esa misma adicción, al drogadicto incurable no se le puede negar el Estado del consumo de la droga que mitiga su sufrimiento. Según la ley 30, el niconitómano y el alcohólico son tan drogadictos y toxicómanos como el marihuanero y por el cocainómano, pero se incurre en trato discriminatorio cuando se da a los dos primeros el tratamiento legal de adictos socialmente aceptados
mientras que se trata a los demás consumidores de droga como contraventores o delincuentes, dependiendo de qué tan enfermos estén. Señala también que el accionante, que las normas acusadas violan el artículo 47 de la Constitución, porque el Estado colombiano carece de, digamos, una práctica de la provisión necesaria en todos los aspectos para brindar a los enfermos de este tipo de drogadicción o toxicomanía unos centros psiquiátricos de rehabilitación que no sean anexos de cárceles ni tuburios infrahumanos donde se violan los derechos humanos de estos enfermos. Ya pasando más a las consideraciones de la Corte, mientras la norma jurídica es bilateral, dice pues Carlos Gaviria, la moral es unilateral. El legislador puede prescribirme la forma en la que debo comportarme con otros, pero no la forma en cómo debo comportarme conmigo mismo. En la medida en que mi conducta no interfiera con la órbita de acción de nadie, esto quiere decir que si lo hace, primero expresa un deseo sin connotaciones normativas, o segundo, si asume el Estado dueño absoluto de la conducta de cada persona, aun en los aspectos que nada tienen que ver con la conducta ajena. También puede decir que toma en cuenta la situación de otras personas a quienes la conducta del sujeto destinatario puede afectar. En este caso queda entonces como única interpretación que se trata tan solo de una expresión del deseo del constituyente, por decirlo así, mera eficacia simbólica. Entonces, se dice que en la norma citada hay implícita discriminación inadmisible para el drogadicto que tiene recursos económicos y para el que carece de ellos, pues mientras el primero puede ir a una clínica privada a recibir un tratamiento con los especialistas, que él mismo incluso puede elegir, el segundo se verá, digamos, obligado a que se le conduzca a un establecimiento no elegido por él y con todas las connotaciones de una institución penitenciaria. En el artículo 16 de la Constitución, aparte, también consagra el derecho a la libre desarrollo de la personalidad, el cual dice que todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. Eso quiere decir pues los derechos de las terceras personas. Entonces, la primera consecuencia que se deriva de la autonomía consiste en que es la propia persona quien debe darle sentido a su existencia y, en armonía con este principio, darle su rumbo. Si a la persona que se le reconoce esa autonomía no puede ya limitársela, sino en la medida en que entra en conflicto con la autonomía ajena. Eso quiere decir que en función de la libertad de los demás, y solo puede de ella quien puede recibir mi libertad. El considerar a la persona como autónoma tiene sus consecuencias inevitables, y la primera y más importante de todas consiste en que en los asuntos en los que solamente a la persona los atañen, solamente por ella pueden ser decididos. Decidir por ella es arrebatarle brutalmente su condición ética y reducirla a la condición de objeto, o por decirlo así, cosificarla y convertirla en un medio para los fines que por fuera de ella se eligen. Entonces, cuando el Estado resuelve, digamos, reconocer la autonomía de la persona, lo que ha decidido es dejarla que decida sobre lo más radicalmente humano, sobre lo bueno y lo malo, que es básicamente el cesío de su propia existencia. Reconocer y garantizar el libre desarrollo de la personalidad, pero fijándole como límites el capricho del legislador, es decir, aquí lo que es, usted es libre para elegir, pero solo para elegir lo bueno, y que es lo bueno, lo que dice el propio Estado. Entonces, que las personas sean libres y autónomas para elegir su forma de vida, mientras esa no interfiera con la autonomía de las otras, es, digamos, parte vital del interés común en una sociedad personalista como la que se ha pretendido configurar por la Carta Política que hoy nos rige, sea la Constitución de 1991. Si el derecho al libre desarrollo de la personalidad tiene algún sentido dentro de nuestro sistema, es preciso concluir que, por las razones anotadas, las normas, si hacen del consumo de droga un delito, son claramente inconstitucionales. Que una persona que no ha cometido ninguna infracción penal
como lo establece el mismo artículo pues, del Código Penal, sea obligada a recibir un tratamiento médico contra una enfermedad de la que él no quiere curarse, es abiertamente atentatorio de la libertad y la autonomía consagradas, como ya dijimos en el artículo 16, como lo es el libre desarrollo de la personalidad. Eso se puede tomar desde la perspectiva del tratamiento médico o la perspectiva de la pena. Si sea de la primera, la norma resulta inconstitucional por violentar la voluntad del destinatario mediante, digamos, por decirlo así, la subrogación de su capacidad de decidir por la decisión del juez o del médico. Cada quien es libre de elegir, dentro de nuestro ordenamiento obviamente, qué enfermedades se trata y si es o no el caso de recuperar su salud. Si se adopta la segunda opción, la evidencia de constitucionalidad es aún mayor, pues no solamente es inconcebible y contrario a los demás elementos y principios de un derecho civilizado, que a una persona se le sancione sin siquiera haber infringido una norma o se le compare a recibir un tratamiento médico el cual él mismo no desea. En cuanto al literal J del artículo 2, que también fue demandado, encontró la Corte que se ajusta a la norma básica y constituye un ejercicio de la facultad legislativa inscrito de la órbita precisa de su competencia, porque determinar una dosis para su consumo personal implica también fijar los límites de una actividad ilícita que solamente toca la libertad del consumidor con otra ilícita, el cual sería en este caso el narcotráfico, que en función de lucro estimula las sentencias que se estiman socialmente indeseables. Por lo tanto, en ese mismo orden de ideas, digamos que puede el legislador válidamente, sin vulnerar el núcleo esencial de los derechos a la igualdad y a la libertad, que han sido desconocidos por las disposiciones que serán retiradas del ordenamiento, digamos, a regular las circunstancias del lugar, la edad, el ejercicio temporal de las actividades y otras análogas, dentro de las cuales el consumo de droga resulta inadecuado o socialmente nocivo, como sucede en la actualidad con el alcohol y el tabaco. El último tema sería acerca de la eutanasia en la sentencia 239 de 1997. Ejerciendo la acción pública de inconstitucionalidad, se presentó la demanda contra el artículo 326 del Código Penal, el cual sería el homicidio por piedad. Se queja de que deja al arbitrio del médico o del particular la decisión de terminar con la vida de aquellas personas a quienes se les considera, digamos, un obstáculo, una molestia o cuya salud represente un alto costo para el Estado. Según las consideraciones de la Corte, el autor de la demanda confunde los conceptos de homicidio eutanásico y homicidio eugenésico. En el primero, la motivación consiste en ayudar a otro a morir dignamente, en tanto que el segundo se persigue como fin, con fundamento en hipótesis pseudocientíficas, la preservación y el mejoramiento de la raza o de la especie humana. También se dice que el autor de la demanda olvida que en un Estado social de derecho como Colombia, las penas tienen que guardar una razonable proporcionalidad con el grado de culpabilidad del acto, y no solo con la gravedad material y objetiva de la lesión al bien jurídico tutelado. Como bien ya lo ha expresado anteriormente la Corte Constitucional, la dignidad humana es en verdad el principio fundante del Estado, que es más que un derecho en sí mismo, es el presupuesto esencial de la consagración y efectividad del heterosistema de derechos y garantías, que está contemplado en la misma Constitución. Además, si al respecto a la dignidad humana y raya el ordenamiento, es claro de que la vida no puede verse simplemente como algo sagrado hasta el punto de desconocer la situación real en la que se encuentra el individuo. Esto tiene que ver también con su posición frente al valor de la vida para sí. En palabras de esta Corte, el derecho a la vida no puede reducirse a la mera subsistencia, sino que implica el vivir adecuadamente en condiciones de dignidad humana. El deber del Estado de proteger la vida, entonces, debe ser compatible con el respeto a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad. Es por esto que la Corte considera que frente a los enfermos terminales que
experimentan intensos sufrimientos, ese deber estatal cede frente al consentimiento informado del paciente que desea morir en forma digna. El derecho fundamental a vivir en forma digna implica entonces el derecho a morir dignamente también, pues condenar a una persona a prolongar por un tiempo escaso su existencia cuando no lo desea y también produce y padece profundas aflicciones equivale no solamente a un trato cruel e inhumano prohibido por la misma Constitución en el artículo 12, sino a una anulación de su dignidad y de su autonomía como sujeto moral. La persona que quedaría reducida a un instrumento para la preservación de la vida como un valor abstracto. Por todo lo anterior, la Corte concluye que el Estado no puede oponerse a la decisión del individuo que no desea seguir viviendo y que solicita que le ayuden a morir cuando sufre una enfermedad terminal que le produce dolores insoportables, incompatibles con su idea de dignidad humana. También por ello, la Corte concluye que el sujeto activo debe ser un médico, puesto que es el único profesional no solamente capaz de suministrar esa información al paciente, sino que además es la única persona capaz de brindarle las condiciones para morir dignamente. Por ende, en los casos de enfermos terminales, los médicos que ejecuten el hecho escrito en la norma penal con el debido consentimiento del sujeto pasivo no pueden ser entonces objeto de sanción y en consecuencia los jueces deben, exonerar de responsabilidad a quien así lo obre. Como el Estado no es indiferente a la vida humana tampoco, sino que como se señaló, tiene el deber jurídico de protegerla, es necesario que se establezcan también las regulaciones legales muy estrictas de la manera como debe presentarse ese consentimiento y la ayuda a morir, para que se elimine pues a las personas que de verdad lo requieren y que sufren de intensos dolores producto de una enfermedad terminal.